Nosotros en la clase de hoy, siguiendo el cronograma que yo ahí les subí hace un tiempo, vamos a estar trabajando entonces hoy este concepto de sociedad hipermediatizada a partir del texto de Carlón. Pero ustedes van a ver que también cito el texto de Sartori. ¿Qué pasa? Para no enroscarlos y enroscarles tanto con tanto material, vamos a trabajar con el material más reciente de un autor argentino. Me parecía que les podía dar herramientas para análisis de las imágenes y de la circulación de las imágenes en la contemporaneidad. Sin embargo, me parecía interesante hacerles un comentario de ese texto. O sea, yo ahora lo que les voy a comentar es un texto del que ustedes no van a leer como lectura obligatoria, y si en algún momento de sus vidas les interesa saber de qué se trata. Este texto se publica en el 1997, tiene sus años, pero después tuvo una cantidad de reimpresiones, ¿no? Que es el texto de este autor italiano, Giovanni Sartori, que se llamó Homo Videns, ¿no? Homo Videns parte, ¿no?, de una hipótesis bastante apocalíptica. Voy a irme un poquito más atrás. Hacia la década del 60, con el impacto de los medios masivos de comunicación, en especial con el impacto de la televisión, empiezan a plantearse, y aparece una obra que es muy citada y referenciada, que escribe Umberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, y de alguna manera marca dos modos de lectura, de relación. Seguramente en sociología de la comunicación lo han visto al texto, porque es un clásico. Marca esta relación que se establece, esta lectura, este análisis con respecto a estos medios masivos de comunicación, ya sea desde una visión apocalíptica o desde una visión integrada, desde una visión de que, bueno, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Es decir, nosotros estaríamos más vinculados, y creo que ya hoy nadie lo plantea desde la visión apocalíptica, porque sabemos que todas estas nuevas tecnologías, ¿no?, que generaron impactos no solamente en la posibilidad de retransmitir mensajes, en la posibilidad de instantaneidad de los mensajes, sino que también constituyeron modos de ser, constituyeron subjetividad, ¿no? Decíamos, entonces, hoy por hoy no tendríamos ya casi miradas apocalípticas, sino más bien miradas integradas, en donde hay que ser consciente de estas nuevas tecnologías, consciente críticamente de estas nuevas tecnologías, y cómo no son meras tecnologías, sino que han implicado una manera de comprender y de definir este nuevo capitalismo, el capitalismo de algoritmos, que ustedes lo han analizado, incluso en esa película que tan clarito lo dejó con el tema del Brexit, ¿no? Pero bueno, autor italiano, cuando publica Homo Videns, parte de una visión bastante apocalíptica, ya que consideraba, ¿no?, que el hecho de que la televisión modificaba radicalmente y empobrecía, según él, el aparato cognoscitivo del Homo sapiens sapiens, ¿no? Nosotros nos definimos como Homo sapiens sapiens, o sea, que somos hombres en un sentido genérico, que no solo pensamos, sino que somos conscientes que pensamos, sabemos que pensamos, o sea que hay una metacognición, ¿no? Es decir, la posibilidad de la reflexión es una característica propia de nuestro género.
Frente a esa característica propia del género, lo que va a plantear Giovanni es que hay un empobrecimiento a partir de estas nuevas tecnologías, en especial la televisión, se produce un empobrecimiento de este sujeto, ¿no? De manera que el hombre pasa a vivir en un universo simbólico, y ese universo simbólico cada día más se va alejando, ¿no?, del universo físico, ¿no? Es más, el universo físico lo analizo, lo observo a partir de mi universo simbólico, ¿no? Es más, decíamos, es imposible separar, ¿no? Lo que se observa ante los periódicos, el teléfono, la radio, que eran los libros, que eran todos medios por los cuales se vinculaban a una comunicación lingüística. En tanto que la televisión implica, dice, bueno, ¿qué es televisión? La tele es ver desde lejos, tener una mirada desde lejos, ¿no? Entonces, esto lleva ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden pasar en otro sitio, ¿no? Entonces, aparece esta ruptura con la contextualidad, ¿no? Es decir, yo estoy en mi casa y veo algo que sucede, lo veo en simultáneo, lo puedo ver, algo que sucede a miles de kilómetros de mi vivienda. Entonces, pierdo esta noción de distancia, ¿no? ¿Qué es lo que dice? En la televisión, el hecho de ver prevalece al hecho de hablar. Vale más lo que se ve que lo que se dice, ¿no? En el sentido de que la voz del hablante, ¿no?, pasa a ser secundaria y está en función de la imagen y comenta la imagen, y como consecuencia entonces el espectador se convierte en un animal vidente más que en un animal simbólico, dice él. Es decir, termina más que una decodificación de discursos, se termina limitando a una decodificación de discursos visuales. Las cosas representadas en las imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas, ¿no? Entonces él dice, el Homo sapiens debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su capacidad de abstracción, ¿no? Nosotros, como Homo sapiens sapiens, tenemos distintas operaciones, y en nuestra adolescencia, estudiado por Piaget, llegamos a un nivel en donde ya no trabajamos con operaciones concretas, sino que llegamos a un nivel de poder trabajar y analizar con operaciones abstractas. Esta posibilidad de abstracción que tenemos, a partir de la cual creamos conceptos, a partir de la cual nos desvinculamos entonces de lo específico, de lo concreto, ¿no? Podemos hablar de universales inexistentes en la realidad, ¿no? Entonces, todo este proceso, ¿no?, de abstracción, según Sartori, se atrofia, ¿no? Él observa que se fue atrofiando a partir de este impacto de la televisión, ¿no? En donde de alguna manera se empobrece, ¿no? Se empobrece el lenguaje conceptual, se empobrece y queda limitado a un lenguaje meramente perceptivo, meramente concreto, ¿no? Y ese
nivel concreto, termina incluso hasta entorpeciendo y empobreciendo las palabras, ¿no? Es decir, imagínenselo a Sartori, bueno, él continúa porque en el siglo XXI, para creo que fue en el 2005, a ver, acá no tengo la fecha en la que reedita el texto, 2005 me parece que fue, sí, se reedita, 10 años después prácticamente, reedita el texto y empieza a ver obviamente que eso fue increyendo. Imagínense, yo no tengo Twitter, pero muchos desarrollan Twitter en donde hay un límite de caracteres. Entonces, este empobrecimiento del vocabulario también se vincula a que no lo requiero usar porque necesito ser cada vez más escueto porque parecería que hay cada vez menos tiempo, ¿no? Entonces, ningún razonamiento, ningún desarrollo de idea en el campo de las ciencias sociales se da en 200 caracteres o se da en 2 minutos. La otra vez veía en unas capacitaciones que daban para empresas, así, en donde les exigían a las personas que tomaban esa capacitación que desarrollaran la idea en 1 minuto. Perdón. Es decir, en una época en donde lo que se tiende es al empobrecimiento, desde las instituciones formativas se enfatizaba el empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Me llamó mucho la atención en ese sentido, esas estrategias. Me había tocado evaluar un proyecto. Entonces, esta idea del Homo videns, que vendría a reemplazar el Homo sapiens, ¿no? En donde lo que entra a plantear es que cada vez hay un empobrecimiento no solamente de las palabras, sino también en cuanto a la capacidad de connotación, ¿no? A la capacidad de significar, ¿no? Plantea, y acá voy a leerles una cita para no hacerlo tan largo, siempre termina siendo muy largo, pero dice: el Homo sapiens debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que invocan también representación. Los pueblos se consideran avanzados porque han adquirido un lenguaje abstracto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Homo sapiens? Se desarrolla en la esfera del mundo inteligible, que no es en modo alguno el mundo sensible, el mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es esta: la televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. La idea, para remitirnos a Kant, es un proceso necesario de la razón, al cual no puede ser dado en los sentidos ningún objeto adecuado. Por lo tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce ideas, pero se infiere en ideas que lo encuadran y lo significan. O sea, va más allá. El concepto, la interpretación, la connotación va más allá de lo literal. El tema de Internet, va a decir él, dice: el salto es grande y la diferencia es esta. El televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo, polivalente, cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. ¿Está superada la televisión?, se pregunta. Si la comparación se establece entre máquinas, entonces la máquina superior siempre es superior, ¿no? Siempre la supera. Así como la radio no ha sido anulada por la televisión,
no hay razón para suponer que la televisión será anulada por Internet. Bueno, esta es una discusión muy interesante que se está dando en la actualidad por en este quiebre que hay con respecto a los programas de televisión que están incorporando estas otras maneras de comprender las mediaciones, ¿no? Para orientarse entre tanta abundancia, distingamos entonces la utilización estrictamente práctica, la utilización como entretenimiento y la utilización educativo-cultural, que sería la que menos funcionaría, ¿no? Entonces, cuando él plantea de que si él lo analiza a nivel de qué entra a dominar y cómo influye en la construcción de opinión pública, ¿no? Que se estudió mucho cuando aparecieron los periódicos, pero ¿qué pasa con la televisión, ¿no? La autoridad en la televisión es la visión en sí misma, ¿no? La autoridad de la imagen. Lo esencial es lo que el ojo cree en lo que ve, ¿no? La autoridad cognitiva en la que más se cree es en lo que se ve, ¿no? Entonces, hoy por hoy, te pueden decir cualquier otra cosa, pero si lo viste parecería que le das ese estatuto de verdadero, ¿no? En este sentido, me parecía interesante, no lo voy a retomar porque sería como sobreabundar y estamos en un momento en donde tenemos que achicar y ser más concretos, pero sí me parecía recuperar esta visión crítica que plantea Sartori con respecto al homo videns, ¿no? Como el hombre que solo entiende aquello que ve con los ojos y que es incapaz de manejar conceptos abstractos, ¿no? Ese análisis me parecía interesante porque, bueno, podríamos ponerlo en tensión y en discusión con lo que vamos a analizar del texto de Mario Casas.